¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Muchas gracias por su asistencia a esta masterclass o webinar, como quieran llamarle, ¿no? Se oye más de caché, masterclass. Vamos a hablar un poquito sobre resistencias en el molde de inyección. Ya teníamos un ratito que no interactuábamos con ustedes por este por este medio, pero pues yo creo que ya vamos a empezar a retomarlo, ¿no, Iván? Igual Suri hay que nos ayude con unas pláticas. Igual, o los que se quieran agregar a apoyarnos con pláticas, pues adelante. Iván, si te presentas, ya te dejo de una vez, ya que te arranques, ¿no? Gracias y bienvenidos. Todas las preguntas, ¿les parece si las hacemos hasta el último para avanzarle lo más que se pueda y no alargar tanto esto? Claro que sí, Manuel, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es que me presento con ustedes. Soy Iván Hernández. Ya pues llevamos, como comenta Manuel, ya algunas pláticas y cursillos así vía este a distancia y otros presenciales. Y bueno, ahorita vamos a hacer una plática de resistencias en los sistemas de colada caliente. Y bueno, como comenta Manuel, cualquier duda que tengan, con toda confianza, al final las vamos resolviendo para aclarar y bueno, tener un poquito más de conocimiento y pues compartirles algo de lo que nos ha ido sucediendo, ¿no? Que sí, ya nos hemos encontrado con cada situación que a veces ya mejor te ríes de que eso no es posible, pero bueno, así es este negocio del plástico que te empieza a enviciar cada día más y más. Entonces, bueno. Voy a quitar ahorita la cámara para que no se trabe el video y bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de lo que son las resistencias en el sistema de colada caliente, pero vamos a enfocar la plática desde el punto de vista tanto mantenimiento como diseño, porque ahora sí que esto va de la mano. Una cosa te lleva a la otra. Si el diseño está mal, de que estemos hablando que no sea la resistencia apropiada, que no tengamos la capacidad requerida, la potencia, pues va a haber fallas. Ajá, entonces, ¿cuál va a ser la falla o la consecuencia que vamos a notar en mantenimiento? Pues que constantemente una resistencia se funde, que habrá alguna cavidad que nos cueste más trabajo poder llenar, poder inyectar. Ese va a ser el efecto que vamos a estar notando de manera inmediata como mantenimiento y bueno, nos va a llevar a tener mantenimientos continuos y pues sí, podemos decir ciertas dificultades, sobre todo si ya urge alguna producción, ya urge el pedido y bueno, resulta que se funde la resistencia y luego se atraviesa el puente, pues es peor el asunto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar con esto. Iván, sí, sí, se Sí, escucha bien, compañeros, porque hay un comentario que no se escucha. Sí, se a escucha. ver si, sí, ok, perfecto, gracias. Si no, todos ahorita checamos, pero no creo que debe estar, parece que sí está bien, que sí, tuvimos un problemillas técnicos en el arranque, pero bueno, ya estamos. Listo. En fin, este, vamos a ver los tipos de resistencia que vamos a encontrar en nuestro molde. Ajá. Estas son las más comunes y es con lo que vamos a estar encontrando. ¿De qué depende que sea de un tipo o de otro? Pues bueno, va a ser una cuestión de diseño. Ajá. De entrada vamos a tener que son las de tipo cartucho. Las vamos a encontrar en inyectores de los que llevamos torpedo. Estas, resistencias, pues tienen la ventaja de que son de las más económicas, son de fácil instalación y es más fácil poder reemplazarla por un genérico, y aunque no sea la misma marca, siempre y cuando cumpla con las características de la misma, este, ¿cómo se llama? Potencia, ¿sí? Aquí lo que va a ser crítico, lo que va a ser más importante es estar cuidando la potencia de las resistencias, porque de ahí comienzan algunos de los problemas del mantenimiento. Ujú.
Por otro lado, vas a tener las helicoidales, ¿sí? Que son estas resistencias en forma de espiral. Tenemos aquí la ventaja de que la forma en que se distribuye el calor a lo largo del inyector, pues es un tanto más óptima. Ujú. Entonces, nuestras temperaturas van a estar más controladas y bueno, vamos a tener un mejor flujo del material, aunque estas sí son un poquito más costosas. Ujú. En el caso de las de cartucho, incluso algunos cartuchos llegan a tener lo que es el sensor de temperatura integrado. Ujú. Entonces, pues esto a veces llega a ser una desventaja, ya que a veces falla el, el termopar y es necesario cambiar todo el elemento. Ujú. O falla la resistencia y bueno, de nada sirve que el termopar siga funcionando si este ya se dañó. Entonces, sí, hablando de mantenimiento, es un poco más de ventaja tener lo que es la resistencia por separada del termopar, ¿no? Pero bueno, aquí ya va a depender de las condiciones de diseño, porque al final de cuentas eso está muy ligado al espacio con el que se cuente, ¿no? Obviamente las helicoidales van a requerir mayor espacio, entonces lleva a tamaños de molde un poco más grandes y bueno, a veces empezamos a batallar ahí con lo que es la máquina de inyección, ¿no? De cuáles puedo las dimensiones, ¿no? Con las que debo de cumplir. Ujú. Entonces, bueno, estas son las resistencias que vamos a estar encontrando. Las de cartucho, puede ser que las encontremos también lo que es el manifold o el distribuidor de la masa, ujú, ya que estas hay en muchas medidas, son de diferentes longitudes. Entonces, bueno, nos pueden servir también para lo que es el distribuidor o el manifold. Ujú. Aunque ya en la actualidad, normalmente las resistencias que vamos a manejar, que nos vamos a encontrar, son las tubulares o las flexibles. Ajá. Tienen estas resistencias mucha ventaja sobre las de cartucho para un manifold en el aspecto de que la distribución del calor es mucho más uniforme, ¿sí? La distribución del calor es más parejo en todo lo que es la superficie, en todo lo que es nuestro manifold, y bueno, eso nos permite tener mejores condiciones del material. Ujú. Ahora, obviamente son un poco más costosas estas que las de tipo cartucho, pero bueno, la ventaja es mayor. Al final de cuentas, ese tipo de ventajas la vemos ya a la hora que queremos ajustar proceso. ¿Sí? Ya no corremos el riesgo de que tengamos zonas frías en nuestro manifold o que tengamos partes en las que no logra llegar bien el material, ajá, o que tengamos que estar compensando esas zonas de diferencia de temperatura con lo que son los inyectores. Ujú. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que vamos a estar teniendo con las resistencias tubular o flexible. Ujú. Ahora, el detalle que tenemos con la resistencia tubular es que debe ser doblada con la herramienta apropiada, correcta, o así que por alguien que sepa hacerlo, ya que tiene una forma y dimensiones específicas. Ujú. Entonces, es la desventaja que tenemos. No siempre nosotros podemos realizar el cambio de esta resistencia si se funde. Ajá, entonces a lo mejor será necesario acudir con el proveedor, ujú, para que haga las curvas, los dobleces apropiados y bueno, ajuste correctamente nuestra resistencia, ¿no? En el caso de que tengamos que reemplazarla, ¿no? De que ya lleva mucho tiempo trabajando, se fundió, bueno, es lo que vamos a tener que hacer. En el caso de la flexible es mucho más sencillo. En el caso de la resistencia flexible tenemos la ventaja de que únicamente necesitamos lo que es la dimensión de la el canal, ajá, lo que es el diámetro y la longitud total que esta va a tener, ¿sí? Así que consideran todas las curvas, dobleces, cambios de giro, ujú, vamos a tener esa ventaja de que nosotros mismos la podemos acomodar. De hecho, incluso algunos fabricantes te venden la herramienta para poder hacer los dobleces, para poderlo acomodar, es una especie como de martillo, digámoslo así. Entonces, por un lado puedes ir, tiene para golpear, para colocarla, y por el otro lado va a tener los apoyos para hacer los dobleces. Ujú. Aquí hay que considerar en caso de que sea de una marca diferente a la de nuestro proveedor. Muchas veces tenemos moldes asiáticos y pues es más rápido conseguir una con un proveedor nacional. Ujú.
o que tenga base instalada aquí, checar el radio de giro, porque las redes flexibles no todas logran dar el mismo radio. Ajá. Entonces, vamos instalando muy felices nuestra resistencia flexible. Ahorita arranca el molde, no hay problema si la teníamos, pero resulta que la curva es muy cerrada y no logra darla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si no tiene la suficiente flexibilidad, se va a tronar y, bueno, inmediatamente esa resistencia ya no sirve. Ajá. En cuanto se rompe, ya hasta ahí llegó. Ujú. Ya si la conectamos, vamos a provocar corto y podríamos hasta dañar algo en nuestro gabinete. Ujú. Entonces, por eso es importante, aparte de revisar la longitud, revisar ese radio de giro que me pueda dar el apropiado, ajá, que esté dentro del rango, porque les digo, luego de una marca a otra llegan a variar, no traen la misma flexibilidad, traemos curvas luego muy cerradas y al momento de la instalación las llegamos a dañar. Ujú. Ahora bien, eh, aquí vemos un ejemplo, ajá, de la aplicación. En este caso tenemos resistencias tipo helicoidales en lo que vendría siendo nuestro inyector. Ujú. ¿Sí? Estas son de las que incluso dicen que están blindadas, ya que traen un forro, una especie de armadura, por así decirlo, que va a ayudar a protegerla. Y en caso de que haya fuga de material, bueno, puede darnos un poco de esperanza de que sobreviva en caso de que esta filtración de materia exceda o sea exagerada, que piensas de que te hasta asustas, ¿no? De tanto material que tienes ahí emplastado. Y aquí vemos lo que es la resistencia flexible montada, ajá, en lo que es nuestro manifold. Ujú. En este manifold se fijan, tiene unas zonas un tanto rectas, pero la curva de aquí es la que podría darnos problemas si es que no tiene la flexibilidad apropiada, ¿vale? Otra cosa que deben de considerar en este tipo de resistencias flexibles o tubulares es que tiene algo que le llaman la zona fría. Ujú. Hay una cierta distancia en la que no va a haber transferencia de calor. Ujú. Está el cableado y todo, pero ahí no va a calentar. Es importante que lo consideren, ya que dependiendo del diseño del manifold, la forma en que fluye el material, pues esta zona fría podría llegar a afectarnos. Ujú. Esta afectación, pues sí se vería reflejada inmediatamente en el que dice, oye, es que este punto me cuesta trabajo llenar, no llega bien el material. Bueno, puede deberse a esa situación. Les digo, aquí ya depende de la configuración que tengamos nuestro manifold, ¿sí? Entonces hay que considerar eso. Toda esa información, pues bueno, la vamos a encontrar en lo que es ¿cómo se llama? Nuestra información técnica. Ujú. Es importante consultarlo antes de que hagamos algún cambio de resistencia. Lo que les digo, lo más común es que, bueno, viene de Asia, no me la pueden mandar tan rápido, yo ya tengo la urgencia, pues compro uno aquí. Bueno, hay que checar esos detalles, ¿no? El otro punto muy importante que deben de revisar en su resistencia, hablando de las flexibles tubulares, es el diámetro, ¿sí? El diámetro que va a tener nuestro canal. Ujú. ¿Cuál es el problema? Tanto en estas flexibles como tubulares, como de cartucho, como en las helicoidales, si la resistencia no hace un contacto completo, ¿sí? Tiene demasiada holgura, la resistencia se va a fundir. Ujú. ¿Por qué se va a fundir? La transferencia de calor es por conducción. Ujú. Si no hay un buen contacto, no está transfiriendo correctamente el calor. Entonces, ¿qué va a pasar? La resistencia va a estar trabajando a su máximo y apenas se va a empezar a calentar la zona que nos interesa. Eso nos va a llevar a que todo el tiempo está demandando corriente para poder llegar a la temperatura que nosotros le indicamos. Ujú. Si tenemos suerte, a lo mejor simplemente se tarda en llegar a la temperatura, ¿sí? Aunque se tarde a lo mejor 15, 20 minutos, pero va a llegar si hay un área de contacto, pues digamos, un tanto limitada. Pero si de plano esa área de contacto está muy justa, no es la apropiada, vamos a tener el problema de que incluso se puede fundir al instante, ujú, o en un corto plazo, o si bien nos va únicamente no llega a la temperatura de trabajo. Dice, oye, llevo una hora conectado y le estoy pidiendo que llegue a 200 grados y nomás no puedo avanzar. Puede deberse esa situación, ujú, de que si no toca correctamente, no se transmite el calor y bueno, les digo,
en el mejor de los casos simplemente tarda mucho en calentar o puede llegar a que se funda nuestro elemento por esa situación. Al final de cuentas, todo el tiempo está demandando corriente, la corriente está llegando, la resistencia se está calentando más y más y más, entonces va a llegar un punto que va a llegar a su límite máximo y se va a fundir inevitablemente por esta situación de no tener un contacto apropiado. Entonces, por eso es importante. Y es que, bueno, nos encontramos resistencias con medidas de 6 milímetros o de un cuarto, que viene siendo 6,35 milímetros, y ahí es donde empiezan los detalles, ¿no? Si está muy justo, no va a entrar y tampoco va a funcionar, pero si queda holgado, sí va a entrar, pero nos va a engañar, nos va a fintar, no va a estar trabajando de la manera más apropiada. Lo mismo con lo que son las resistencias helicoidales. Esas tienen que entrar justas, incluso tienen que, o sea que el mismo helicoidal tiene que abrazar de manera fuerte lo que es el inyector para que nos dé bien la transferencia. El otro punto que es muy importante en una helicoidal es la longitud. ¿Qué es lo que pasa con la helicoidal? Si está digamos que nuestro inyector tiene 70 milímetros de largo y tengo una resistencia helicoidal que es del diámetro, pero tiene una longitud de 50 milímetros. Nos faltan 20 milímetros para que cubra el área necesaria para la transferencia de calor, pues ¿qué es lo que hacen de repente? Que es una mala práctica, que no lo deben de hacer, la estiran. Como es helicoidal, como es como una especie de resorte, se puede estirar y dices, ah, pues ya se completó. Pues sí, ya se completó, pero ya estás tú deformando la resistencia, entonces la vas a llevar a un punto en el que la vas a empezar a forzar. Y muchas veces no es de la potencia apropiada y eso también se deriva en que o tarda mucho en llegar a la temperatura de trabajo o se funde rápidamente esa resistencia. O sea, hay moldes que dicen, no, pues es que me dura la resistencia un mes, 2 meses y la tengo que cambiar. Ah, pues bueno, si ya revisaste tu gabinete y no son problemas de cortos, entonces es porque te está faltando potencia y la tienes trabajando o sobretrabajando, ya que siempre le estás exigiendo que esté al 100%. Entonces el controlador que hace, pues todo el tiempo le está mandando la corriente que necesite para mantenerse a la temperatura. Y no tiene ese punto de equilibrio en el que, bueno, ya nada más es la corriente necesaria para mantenerse, sino todo el tiempo se está sobreesforzando. Ese va a ser uno de los detalles que nos vamos a encontrar con mantenimiento y que debemos de tener cuidado cuando hagamos un cambio de resistencia. Digo, obviamente, si tenemos los datos del fabricante, del proveedor, pues no hay problema, nos va a mandar la refacción igual, no va a haber falla, pero no siempre tenemos esa situación a favor. Muchas veces tenemos que buscar algún reemplazo. Ahora bien, en caso de que tengamos que buscar un reemplazo, ¿qué es lo que deberíamos de considerar? Bueno, lo que es la potencia de la resistencia. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar la potencia de la resistencia? Bueno, generalmente está grabada en las resistencias de qué guataje son. Pero ¿qué creen? No siempre tenemos el dato o por el mismo calor, no sé si lo han notado, el color del acero que las forra empieza a cambiar. Ujú. Entonces muchas veces eso que trae grabado ya no se percibe o como en el caso de las flexibles, no traen algo grabado, simplemente en el empaque pues sí está marcada la potencia, la longitud, sus datos técnicos, pero ya estando fuera ya no hay nada. En uno de cartucho es probable que sí tenga rotulado cuál es su potencia, pero no siempre es así. Entonces, bueno, aquí es cuando entra pues el que nosotros podamos determinar cuál es la potencia apropiada de acuerdo a las condiciones de nuestro proceso. Para determinar la potencia, bueno, en este caso vamos a calcular lo que es el wattaje. Vamos a ocupar esta sencilla fórmula. Realmente no necesitamos conocimientos tan complicados, afortunadamente. Entonces podemos determinar esa potencia, ya sea porque estamos en mantenimiento y tenemos problema con la resistencia que se esté fundiendo, o porque estamos haciendo el diseño de nuestra cámara caliente y tenemos que determinar cuál es la mejor
el mejor elemento, ¿no? Para que trabaje correctamente. ¿Qué datos nos va a pedir nuestra fórmula? Bueno, vamos a tener lo que es el CP, que es el calor específico del material que está fabricado el elemento. Sí, esto es muy importante. ¿Con qué material se fabricó el elemento? Todo lo que son manifolds e inyectores van a estar fabricados en su mayoría de acero P20, ¿sí? Este acero tiene la característica que térmicamente es muy estable, entonces vamos a tener la ventaja de que no vamos a sufrir deformaciones fuertes por un cambio de temperatura. A final de cuentas se calienta, se enfría, se calienta, se enfría y muchas veces cuando desmontas, cuando no hay esta estabilidad térmica, ¡pum!, se tuercen los elementos. Y esto no va a suceder con el P20, entonces por eso siempre nuestros manifolds e inyectores van a ser en acero P20. Vamos a necesitar lo que es el peso del material con el que está fabricado nuestro, nuestro manifold o nuestro inyector, según lo que estemos analizando. Vamos a tener que estimar lo que es el tiempo de arranque. Este tiempo de arranque nosotros lo vamos a decidir, nosotros lo vamos a determinar. Este tiempo de arranque normalmente oscila en los 10 minutos. ¿Se puede hacer menos tiempo? Que es que yo quiero que esté listo en un minuto. Sí, claro que se puede, solo que te va a llevar una resistencia más grande, de mayor potencia para que en menos tiempo calientes y llegues a la temperatura que deseas. Aquí el detalle es que por los espacios, no siempre las resistencias pueden tener los componentes internos para llegar a la potencia que requerimos. De hecho, pues sí hay ciertas limitaciones por las geometrías, ¿no? Digamos, una resistencia de 6 milímetros es poco probable que logre llegar a una potencia de 400. No, no le alcanza el tamaño para tener esa capacidad, ¿sale? Entonces, por eso hay que, vamos a promediar normalmente 10 milímetros, digo, perdón, 10 minutos es lo que se considera o sea que un tiempo decente para arrancar, ¿no? Significa que en 10 minutos la resistencia ya está en su temperatura que nosotros le indicamos en el controlador, ¿vale? Vamos a necesitar lo que es nuestra temperatura de operación, menos la temperatura ambiente, ¿sí? ¿Por qué es menos la temperatura ambiente? Bueno, porque el ambiente es lo que nos va a estar determinando qué tan frío está nuestro molde, qué tan frío va a estar nuestro material. Ajá. ¿Cuál es la temperatura que debemos de estar superando? ¿Sí? Eso es lo que nos va a estar ahí interfiriendo. Pues eso es con lo que es la temperatura ambiente. ¿Sale? Obviamente no es lo mismo que arranquemos nuestra cámara caliente cuando estamos en verano, que a lo mejor estamos a unos 28 grados, cuando estamos en invierno a las 7 de la mañana, cuando estamos a 10 grados, ¿no? Obviamente esa diferencia de temperatura se va a ver reflejado en el tiempo de calentamiento, pero bueno, vamos a buscar siempre temperaturas promedio, ¿no? Para andar en nuestro rango, ¿vale? Entonces, con esta sencilla fórmula podemos nosotros determinar la potencia en caso de que no tengamos el dato o en caso de que estemos diseñando nuestro manifold o el inyector. Aplica para los dos casos, ¿sí? Vamos a ver un breve ejemplo rápidamente. Aquí tenemos un manifold en forma de cruz. Nos dicen que el material es un P20. Nos manejan aquí lo que es una densidad de 486 libras por pi cuadrado y un calor específico de 0.11 BTUs libras Fahrenheit. Ajá. Estos datos de la densidad y el calor específico los encontramos en lo que es la, la ficha técnica de nuestro cero. Ahí es donde vamos a encontrar estos datos. ¿Por qué necesitaremos la densidad? Bueno, para determinar el peso, para determinar el peso de nuestro elemento, bueno, solo hay que multiplicar el volumen por la densidad y ya sabes cuánto es lo que va a estar pesando. De hecho, es la operación que tenemos aquí. El peso lo vamos a obtener a través de multiplicar el volumen por la densidad.
¿sí? Aquí vienen las dimensiones, tiene 2 pulgadas de ancho, tiene 3 pulgadas acá y 2 pulgadas de alto este manifold. Bueno, aquí ya tenemos el volumen que vamos a estar manejando, ¿no? Aquí tenemos lo que son nuestras temperaturas de trabajo. Ese material, el material con X con el que va a trabajar, bueno, va a estar a 480 grados Fahrenheit. La temperatura ambiente que manejan aquí promedio, pues 80 grados Fahrenheit. Es importante que chequen lo que son sus unidades, ¿sí? Acuérdense que dependiendo de la procedencia, todavía muchas cosas que nos llegan de Estados Unidos todavía están en sistema inglés y lo demás cosas, demás elementos que nos llegan, pues todavía manejan lo que es sistema, ya vienen manejando lo que es sistema internacional, ¿no? Pero bueno, es importante que revisen las unidades para que no empiecen a hacer este cruzadero, porque obviamente nos va a dar un dato erróneo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a sustituir nuestros valores. Tenemos lo que es nuestro peso. Ujú. Vamos a tener lo que es el calor específico, nuestra diferencia de temperatura, ¿sí? Se fijaron en la fórmula había una constante, ¿sí? Esta no va a estar cambiando. ¿Vale? Y vamos a tener lo que es el tiempo que vamos a querer manejar, ¿no? Aquí dice, no, necesito que caliente súper rápido. Hacemos nuestra operación y nos da que se necesitan 2 resistencias, perdón, que se necesita una resistencia de 1273 watts. En el mercado, ajá, de acuerdo a las dimensiones que tenemos, a lo que existe, a lo mejor no encontramos una resistencia de 1273 watts, pero sí es fácil conseguir una resistencia de 600 watts. Entonces, si coloco 2 resistencias, estoy llegando a la potencia requerida y puedo llegar a la temperatura que estoy buscando de una manera fácil sin estar forzando mis elementos. De hecho, muchas veces hacemos esto porque eso nos ayuda a distribuir incluso mejor el calor. Si yo coloco una sola resistencia, digamos que yo colocara nada más la resistencia aquí, ¿sí? Porque la conseguí de los 1200 watts, pero no tengo ¿cómo se llama? No tengo una distribución uniforme de calor. Para que el calor lograra avanzar desde arriba hasta abajo, le va a costar mucho. Va a tardar mucho más. Entonces, nuestro bloque no se va a calentar de manera uniforme. Vamos a tener una diferencia de temperatura fuerte en nuestro mismo bloque, ¿vale? Entonces, por eso, en los manifolds siempre vamos a encontrar resistencia por arriba, resistencia por abajo. Puede ser que tengan resistencias tipo cartucho. Los que hayan tenido la oportunidad de ver estos sistemas, bueno, no traen resistencia arriba y abajo. Lo que traen son barrenos por donde va a entrar nuestra resistencia y estas van a correr de manera paralela al barreno por donde va a pasar el material, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar teniendo en estos casos, pero aún así vamos a tener la cantidad de resistencias necesarias para llegar al wattaje, a la potencia requerida para calentar nuestro sistema en el tiempo que estamos considerando, en el tiempo que estamos estimando, ¿sale? Entonces, se fijan con esto, pues ahora sí que resuelvo los problemas que tengo tanto en mantenimiento, de resistencias continuamente que se me funden o que no tengo la referencia y también puedo ver si estoy diseñando yo el molde o si el molde que me están proponiendo, porque a lo mejor yo no lo voy a diseñar, pero sí tengo que revisar el molde que me proponen. Bueno, yo con esto ya puedo revisar de, bueno, ¿y por qué pones esta potencia? ¿En cuánto tiempo voy a llegar a la temperatura? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Voy a poder ver estos datos. Hablando igual de nuestro mantenimiento, cuando yo noto que una resistencia tarda más en calentar, porque yo puedo ver continuidad, ¿sí? Y va a decir, no, pues sí, todavía hay continuidad. Ah, sirve la resistencia, sí, sí sirve, pero cuando ya tarda más en calentar, ya es el aviso de que se está degradando. Y si es la única que se está degradando y las otras están bien, una de dos, o hubo defecto de fábrica, que pues sí, llega a suceder, y ya saben que en partes eléctricas no hay garantía, o ese elemento en particular es de menor potencia. Muchas veces tenemos moldes que llevan tiempo en la empresa
y no conocemos cuál es su estatus. Ajá, a veces no están bien las horas, no están bien los registros y pues resulta que, pues sí le pusimos una resistencia más pequeña, de menor potencia porque había que salir de la urgencia y no teníamos otro, así que no había otra alternativa. ¿Vale? Bien, déjenme ver acá en el chat, no sé si hay preguntas. Ah, ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué les pareció la breve explicación? Ok, son preguntas del curso. No sé si tienen alguna otra duda, comentario, algo que quieran expresar. O de plano los arrullé. Igual los invitamos al curso que vamos a dar en línea del 4 al 8 de diciembre. Ahí se va a tocar más a fondo todo lo que son hot runner. Igual, Iván, si platícanos un poquito que vamos a revisar. Y ahora sí que el curso lo estamos enfocando de manera, digamos, híbrida. Ujú. Lo que buscamos es encontrar, digamos, un balance entre poder diseñar lo que es una colada caliente, entender los conceptos o requerimientos mínimo. Ujú, para que por lo menos sea funcional, ¿no? Ya olvidémonos de que si nuestro colado caliente trae insertos de cerámicas, que si el cobre berilio, ¿no? O sea, la idea es comprender bien el porqué de las cosas, porque así cuando estamos en mantenimiento, pues es más fácil poder solucionar los problemas o incluso quitar, corregir problemas de origen, ¿no? Muchas veces llega a suceder eso, llega el molde, tenemos algunos detalles y pues ya cuando comprendemos el porqué de las cosas, pues va a ser más sencillo poder hacer esas mejoras. Ujú. Es la finalidad del curso. Ujú. Y a ver, están llegando una ficha técnica del material y la otra temperatura pues va a venir de donde, o sea que de la ubicación geográfica, ¿no? No es lo mismo cuando tenemos moldes en Toluca, ujú, que estamos a 8 grados en la mañana, a los cuates de allá de Culiacán, del norte, que despiertan tranquilamente, creo que a 32 grados, ¿no? Entonces sí va a cambiar mucho, ¿no? Y las capacidades con la resistencia, ¿vale? Ahora bien, Juan Carlos Díaz dice, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto altura puede tener una resistencia flexible en el manifold? Bueno, no solo la flexible, sino todas las resistencias, estamos hablando que sus holguras son de décimos. Ajá, estamos hablando de que un décimo, sí, sería lo más que deberías de tener para que entre bien y tengas un buen contacto. Ajá, sí, más o menos un décimo es lo que se recomienda que tengas. Ujú. Aquí lo que importante es que sea de la geometría también, porque hay flexibles de perfil cuadrado y flexibles de perfil redondo. Ajá, entonces, si tu perfil es redondo y quieres meter una cuadrada, aunque entre, pero a lo mejor no va a ser el contacto apropiado o viceversa, ¿no? Entonces aquí tiene que ser el perfil y más o menos vamos a estar manejando un décimo de holgura tanto hacia los lados como en el fondo, ¿no? Para que haga bien ahí el contacto. Ujú. Porque si más holgado de eso, pues sí, va a entrar muy fácil, va a ser muy fácil el montaje, pero corres el riesgo de que se te funda más rápido. Ujú. O te cueste más trabajo llegar a la temperatura. Alonso Rojas, ¿se puede controlar de resistencias en dos zonas con un termopar? Sí se puede hacer ese control de que con un termopar controles dos resistencias, sin embargo no es recomendable. Muchas veces eso lo hacemos más por una situación de que dejó de funcionar ese termopar y colocamos el otro. Sí, entonces cuando las tenemos puenteadas, sobre todo lo que son los inyectores. Ujú. ¿Por qué no se recomienda que hagamos esto, al menos que sea para salir del problema en lo que nos llega la refacción? Porque a veces una cavidad requiere mayor o menor temperatura que otra, ¿sí? Entonces, eso influye
porque a lo mejor una resistencia ya está más degradada que otra, ya está viejita, no traen las mismas condiciones, entonces a veces no logras controlar parejo, a veces una sí la controlas bien, a veces otra la estás controlando a medias, entonces bueno, ese es el detalle, hablando de lo que son los inyectores. En el caso de los manifold, eso sí, normalmente traen lo que son sus arreglos de resistencias y traen un termopar. Ajá. Normalmente son de contacto y van directamente al manifold. Y pues ahí sí no hay tanto problema. Al final de cuentas, la idea del manifold solo es un distribuidor. Todo lo que haces es verificar a qué temperatura se encuentra tu elemento. Aquí lo que te puede afectar es si tu resistencia está, perdón, si tu termopar está muy lejos de lo que es la resistencia, ujú, te va a engañar, porque a lo mejor la resistencia ya, ahí cerca de la resistencia ya está cerca de tus 200 grados, pues si el termopar está muy lejos, a lo mejor te está marcando 180, ¿no? Y le vas a estar pidiendo de más. Ahí eso es lo que hay que tener cuidado, que ese termopar no esté tan lejos. Ujú. Pero es en el caso de que, donde lo más común es que sí, tengamos ahí el termopar para controlar dos resistencias. Ajá, y de hecho, pues van a estar conectadas en paralelo. ¿Sale? Magnolia Hernández, ¿la temperatura ambiente es la de adentro de la planta o la externa? No, a lo que te encuentres en la planta. Ujú. Hay algunas plantas bastante con atmósferas o hábitats muy controlados, ¿no? Que tienen aire acondicionado, cosas por el estilo. Entonces, no es muy diferente lo que tienes allá adentro o lo que tienes afuera, ¿no? Por ejemplo, de industria farmacéutica, ¿no? Que están haciendo ensambles, están incluso en cámaras totalmente aisladas, entonces las temperaturas están controladas pues precisamente por el personal. Ujú. Entonces va a ser la temperatura de donde tú estés trabajando, ¿no? Donde se encuentre el molde donde va a estar operando. Ujú. Eh, ¿Cómo salió el tiempo de arranque de punto 16? No venía ahí las unidades. Déjenme ver si estaban las unidades. Permítame tantito. Ujú. Es que aquí lo que les comentaba hace rato, hay que checar. No estaban las unidades. Ahí viene el detalle, sí. Hay que checar si nuestro tiempo de arranque lo estamos manejando en minutos, en segundos. Ajá. ¿Sí? Entonces, obviamente el tiempo de arranque no estamos hablando de punto 16 segundos, ¿no? No es Fórmula 1. En este caso, el tiempo de arranque está en horas. Ajá, estamos hablando de que quieren arrancar en punto 16 de hora. Ujú. Entonces, hay que checar eso, ¿no? Por eso les digo. Luego tengo la mala costumbre de poner así detallitos en las fórmulas, precisamente para que salgan ahí esa duda, ujú, para ver qué es lo que está pasando, sobre todo cuando hacemos práctica en los presenciales. ¿Vale? Moisés Ramírez nos pregunta, ¿se utiliza la misma fórmula para calcular la potencia de un inyector? Sí, va a ser la misma fórmula. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es la forma en que tienes lo que es el volumen, ¿sí? Sí, eso es lo que va a cambiar. ¿Por qué sacaste el volumen? Bueno, para poder determinar el peso. Aquí para sacar este volumen fueron operaciones de un cubo, ¿no? Base por altura y por el fondo, ¿no? Para poder determinar cuál era ese volumen. En el caso de un inyector, pues va a ser una fórmula de calcular lo que es el área de un radio, ajá, y por radio al cuadrado, por la longitud para determinar el volumen que está teniendo el elemento. Ajá, es lo que va a cambiar, pero sí, va a ser la misma fórmula para determinar la potencia. ¿Sí? Joaquín César, ¿el curso tocará el mantenimiento correcto al canal caliente? Sí, la finalidad del curso, lo que pretendemos es, les digo, encontrar un, digamos, punto de equilibrio en lo que es poder diseñar o entender la parte básica del diseño de una cámara caliente y esto junto con lo que es el mantenimiento, pues para mantener ahora sí que el mayor tiempo de vida útil nuestro sistema, saber qué monitorear. Realmente el mantenimiento preventivo de una cámara caliente se enfoca en monitorear, ¿sí? En estar revisando cómo se encuentran las resistencias que no se hayan empezado a degradar
y poder programar los cambios de las resistencias en caso de que ya se haya dado esta degradación. Al final de cuentas, si es mantenimiento preventivo es porque voy a cambiar el elemento, aunque todavía esté funcionando, pero porque ya el aviso ya me está diciendo que tengo yo problemas en poder, ¿cómo se llama? Calentar el elemento, ¿sí? Entonces, si es mantenerlo preventivo, ok, sí, todavía prende, todavía calienta, pero ya está degradando, significa que en cualquier momento va a fallar y es preferible cambiarlo cuando está programado, cuando todo mundo, cuando producción, cuando ventas saben que se le va a meter mano al molde, a que se tenga que cambiar cuando está trabajando, ¿no? Y sobre todo que apenas iba arrancando, dices, es que apenas llevaba 2 horas trabajando y hay que bajarlo porque no, ya no inyectó, ¿no? Y dices, no, pues con 2 horas ni siquiera tengo para mandar algo de producto al cliente y que se le calmen los nervios. Ujú. Entonces, vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver lo que es el mantenimiento preventivo que vamos a estar haciendo con una cámara y la parte del diseño de lo que debe de, así que los requerimientos mínimos, ¿no? Para que trabaje bien esa cámara y no nos dé problemas. Ujú. La temperatura siempre se considera la menor del lugar, nos pregunta Edgar Hernández. No, vamos a considerar lo que es la temperatura promedio, ajá, de la zona, porque lo que les comento, a veces cuando estás en lo que es primavera, verano, pues normalmente te encuentras a temperaturas mayores a los 25 grados, pero cuando estás en invierno, pues te encuentras con temperaturas de 5 grados o incluso inferiores, ¿no? Depende también la zona geográfica donde se encuentren o lo que comentaba hace rato, cuando tenemos el área controlada, que tenemos aire acondicionado y todo eso, pues es muy diferente a lo que tenemos ahí con lo que tenemos afuera. Ujú. Entonces va a ser vamos a buscar lo que es una temperatura promedio, ¿no? De la zona para no andar tan disparados con las potencias, ¿sale? Gabriel Gerardo, ¿cómo saber cuándo la resistencia ya está degradada? Híjole, esa pregunta es de las caras, esa sí es del curso. No, no es cierto. Midiendo, ¿sí? Las vamos a estar midiendo las temperaturas. Perdón, las temperaturas, el valor de la resistencia. Vamos a tomar nuestro multímetro, tocamos lo que son los bornes y vamos a ir registrando cuánto es el valor. A lo mejor nos marca que tiene 60 ohms, 80 ohms, 110 ohms, no sé, el valor que tenga de primer tipo de resistencia. Trabaja el molde, pasa el tiempo, no sé, a lo mejor por número de disparos, sí, a lo mejor pasa, no sé, 20,000, 30,000 disparos, toca un mantenimiento y en ese momento aprovechamos para volver a medir el estado de nuestras resistencias, ¿sí? Vamos a revisar lo que es vamos a realizar un histórico, un historial con el que vamos a ir comparando. A lo mejor cuando arranca el molde decía que tenía un valor de 220 ohms, por decir un valor. Pasa el tiempo, 50,000, 60,000, 80,000 disparos, lo que sea, vuelvo a medir y ahora ya me dice que tengo 210 ohms, dice, ya se bajó unos 10 ohms, a lo mejor todavía no es grave y sigue trabajando, ajá. Final de cuentas es monitorear, ir midiendo la resistencia para determinar en qué punto se degrada, donde ya no es ya tarda demasiado. Ujú. A lo mejor de 220 a 210, no hay diferencia en el tiempo de calentamiento, pero ya dices, oye, es que ya llegó a 170 y a lo mejor ahí sí ya es problema, entonces yo ya programo hacer el cambio de este elemento. Ujú. Así que es con la medición y ir revisando el historial. ¿Sí? Manuel Ordóñez dice, ¿es conveniente verter a la resistencia algún tipo de recubrimiento para que no quede a la intemperie, si es resistencia flexible, digamos cemento refractario? No Sí. soy yo, Iván, es que entraron con mi link. Ah, ok, sí, yo dije, me está metiendo el pie. Ah. Sí, no. Sí conviene usar ese tipo de aislante, ujú, precisamente para no tener esto que les comento. Si tú tomas una resistencia, la energizaras y no tuvieras el controlador y se empieza a calentar, ¡pum! En ese momento se funde. Porque como no tiene el controlador, no hay algo que regule, simplemente empieza a mandar toda la potencia, todo el calor y se va a fundir. Si tú colocas tu resistencia en tu elemento y no tocas correctamente,
las paredes no asienta bien, va a ocurrir un fenómeno muy similar. No va a ser así tan instantáneo como si la conectaras hacia el aire libre sin la resistencia, pero sí va a pasar algo así porque no se está controlando ahí ese calor. Ujú. Entonces, sí, el poner esos recubrimientos nos va a ayudar a que ese calor no se vaya a la intemperie, que no se pierda y que se quede ahí en lo que es nuestro manifold y no tener tanta disipación. Ujú. Sí, siempre nos va a ayudar, aunque a veces, una vez cuando cambies la resistencia, pues luego no, bueno, no tiene la precaución de volverlo a colocar, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, si tienen la posibilidad, sí es recomendable, ¿no? Volverlo a aplicar, ¿sí? Moisés Ramírez, ¿cómo se puede revisar la vida de una resistencia? Bueno, lo que les comentaba hace rato, lo vamos a estar midiendo, ¿no? Se baja el molde para mantenimiento preventivo, según el número de ciclos, y aprovecho para revisar con mi multímetro, ¿no? Tomar mediciones, voy generando mi histórico y pues eso ya me va a dar una referencia para poder notar qué resistencia está fallando, cómo se están degradando y voy a poder yo controlar en qué momento hacer esos cambios. Ujú. Dice Alonso Rojas, ¿se puede eliminar una cavidad apagando una zona de 4? Pues de que puedes, puedes. De que debas, quién sabe. Ujú. Tenemos la ventaja en un sistema de colada caliente, este, que no me va a provocar un desbalanceo tan fuerte como en un molde de colada fría. Si yo en un molde de colada fría bloqueo una cavidad, descompenso las presiones, ¿sí? Entonces, ahí lo recomendable es bloquear con el simétrico. Ajá, entonces, para mantener las presiones de nuestro molde lo más uniformes que se puedan, ¿sí? Entonces, en el caso de un molde de colada fría, sí la puedes apagar, no tienes tanto problema, puesto que están llegando directamente. Hablando de que el inyector esté directamente en la cavidad, ¿sale? Sí hay un poco de descompensación de fuerzas, pero es menor. Aquí lo importante es que ajusten correctamente el proceso. Es algo que deben de cuidar, porque muchas veces, ok, apagan, pero no bajan la cantidad de masa que están inyectando. ¿Sí? Entonces, el molde sigue trabajando, pero siguen mandando esa misma cantidad de masa. ¿Cuál es el problema? Que de ahí se deriva después en que empieza a haber fuga de material. Como tú sigues mandando la misma masa internamente, se mantienen las presiones, pero como no sale todo, se empiezan a dañar los elementos. Entonces, donde tengas sellos, donde tengas tapones, cosas por el estilo, es donde se puede empezar a vencer y puede derivar en una fuga de material. Entonces, sí puedes apagar por, comprendo, a lo mejor está dañada, tiene rebaba, yo qué sé, pero hay que considerar eso, reajustar todo el sistema para disminuir eso y evitar esas fugas de material que pudieran darse. O sea, puedes dañar a lo mejor algún inyector, algún sello, algún ajuste ahí de esos delicadones que tiene siempre la cámara caliente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Edgar Hernández, ¿qué tanto es cerca o lejos del termopar contra la resistencia? Interesante pregunta. Este, Aquí lo que tenemos que ver, ¿qué tan cerca está? Bueno, hablando del manifold, lo más apropiado es que esté el termopar, digamos, entre lo que es la resistencia y el canal por donde va a circular el material. Ajá. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a estar por convección, les digo, va a ir avanzando el calor desde la resistencia hasta llegar el material. Entonces debemos de buscar ese punto intermedio, ¿sí? Por donde va a circular nuestro material con la cercanía de esa resistencia. Es lo que Aquí, tenemos que perdón, Iván, estar. Sí. aquí lo importante es qué es lo que queremos nosotros tener la temperatura, el acero o lo más cercano del melt, ¿no? De la Ujú. masa fundida. Sí, exacto. Sí, porque eso es lo que pasa cuando está muy lejos de la resistencia o de nuestro canal, estamos midiendo cuánto se calentó ahí, pero el acero del manifold, ¿sí? Es algo que deben tomar en cuenta cuando hagan el ajuste de proceso. En el caso del manifold no estamos teniendo, bueno, en ninguna parte del molde estamos teniendo la temperatura de la masa.
Ajá, realmente es un poquito engañoso, podríamos decir. Tenemos la temperatura del acero con el que está construido los elementos. Ujú. Entonces, por eso muchas veces, pues, tú ves la ficha técnica y pues, pues sí puedo subir un poco más de temperatura, porque en realidad te está dando la temperatura en un punto específico más, ¿no? Digamos, del centro de la masa. Ujú. Entonces, pues debemos de buscar que esté ubicado, les digo, generalmente las resistencias van a estar al ladito de los canales por donde va a pasar el material. Entonces, ahí es donde va a estar ubicado, ujú, para tener una lectura más, precisa, ujú, por así decirlo, ¿vale? Em, Manuel Ordóñez dice, bueno, tu clon, dice, pero al alcanzar la cavidad se puede corregir el riesgo de degrade el material, me equivoco. Si no ajustas la cantidad de material, se incrementa más eso. Em, ¿Cuál es el detalle cuando cancelas también? A final de cuentas, esa parte se va a llenar de material, ¿sí? Va a quedar ahí ese material, aunque no esté saliendo, pero va a llenarse de material. Por lo mismo que apagaste zonas y eso no va a circular. Pero ese material, pues sí, efectivamente corre el riesgo de que pueda sufrir algún tipo de degradación. Ujú. Por eso es importante que no se vaya a estar ahí sobrecompactando ese material. ¿Sí? Y obviamente que las temperaturas de trabajo sean apropiadas. ¿Qué provoca que se degrade el material en sí? Es el exceso de temperatura. Muchas veces cuando se ajusta proceso, quieren ajustar únicamente controlando las temperaturas en la cámara caliente, pero la cámara caliente solo es una extensión de lo que es el cañón. En realidad, el control de la temperatura de nuestro proceso viene desde todo el cañón. La cámara caliente ya nada más se encarga de terminar de llevar el material a la cavidad. ¿Sí? Cuando se llega a ver una degradación excesiva del material dentro de la cámara caliente es más por esa situación, de que le están dejando todo el trabajo a lo que es la cámara y no están considerando la parte de ajustar el cañón. ¿Sí? Porque les digo, la temperatura viene desde el cañón y ya nada más la cámara es la pura salida. Ujú. Entonces, es como si en tu proceso quisieras ajustar únicamente la temperatura con la pura boquilla. No, pues que súbele a la pura boquilla, sí, pero bueno, a lo mejor te viene tu problema desde más atrás. Entonces, si desde más atrás lo traes ya muy caliente, ajá, o viene frío y en la cámara le quieres subir toda la temperatura, de ahí también vienen ciertos, problemas. Ahora sí, habrá ciertos materiales que pues sí no se recomienda que lo vayas a bloquear. Por ejemplo, si tienes un PVC, ahí sí yo no recomendaría para nada por pues, sus características que tiene este material, ¿no? Que es como que más agresivo, pues está solo que vamos a tener problemas graves con esa situación. Ajá, pero digo, la degradación viene más por el control de las temperaturas. Ajá, que viene desde atrás. Digo, y aunque se degrade, pues es un material que no vas a inyectar. Es después ya cuando cambias el elemento, obviamente vas a limpiar y vas a purgar todo tu sistema. No es un material que vayas a querer inyectar. ¿Sale? Alonso Rojas, ¿es recomendado trabajar en porcentual? Pues déjame te platico, en aquellos entonces todas las cámaras calientes se trabajaban con puro porcentual. El controlador de temperaturas llevaba únicamente eh, potenciómetros, ¿sí? Entonces con ese potenciómetro tú lo ibas ajustando, pues sí era un poco más cavernícola el asunto, ¿no? Era ir viendo cómo se comportaba para ver cuánta potencia le dejabas. Ahora, más recomendable, pues no, porque ya los digitales te dan un valor exacto y tu controlador de temperatura se va a mantener en un rango, ¿sí? Al final de cuentas va a tener un porcentaje, un más menos, ¿no? Tú a lo mejor le fijas 200 grados y va a estar prendiendo, apagando, si baja a lo mejor a 195, va a volver a prender y va a volver a apagar si sube a 205 grados, ¿no? Y tu control va a ser mucho mejor. Ujú. El porcentual lo utilizamos cuando se llega a dañar lo que es nuestro sensor de temperatura, nuestro termopar, ¿sí? Pero en realidad no tenemos una idea de la temperatura que tenemos, simplemente es de ver cómo se comporta, si el material logra fluir, si no, si logra llenar bien, ajá, entonces sí está un poquito más, digamos, de experiencia, ¿no? Poder ajustarle en porcentual. Ajá, pero normalmente haces eso cuando te falla tu termopar.
¿sí? Le falla el termopar y si tu controlador de temperaturas te lo permite, porque no todos los controladores de temperatura traen esa modalidad, hablando de los más sencillos. ¿Sí? Si no hay termopar, no trabaja y se acabó. Pero hay otros que sí te permite que si no hay termopar, puedes ajustar por porcentaje, pero pues sí es un poco más de estarle a prueba y error. ¿Sí? No es de como de que tú vas viendo tu temperatura, le subo, le bajo y ajusto, es más un poco a prueba y error para hacer que nuestro molde trabaje, pero pues sí muchas veces te saca esto del apuro, ¿sale? Igual complementando, ¿no? A lo mejor estás trabajando con porcentaje un molde y ya tienes determinado que lo tienes con el 40%, te trabaja bien, pero a la siguiente semana que lo vuelves a subir, ¿qué sucede? Ya tienes que subirle un poquito más, a lo mejor 45%, 50%, porque la resistencia ya va perdiendo eficiencia, ¿no? Entonces, el trabajar Ujú. en porcentual es nada más como un mejoralito para sacar la producción, ¿no? Igual, Sí, el Iván, si porcentaje. gustas, deja de compartir, porfa. Sí, ahí está. Entonces, ahí va a depender, ¿no? Si te urge la producción, pues ni modo, no hay que sacarlo. Pero ¿qué es lo que sucede con la mayoría de la industria nacional? Se dañó la resistencia, no tenemos la refacción, hay que hacer una cotización, hay que conseguir 3 cotizaciones para ver cuál es la que va a salir y es algo burocrático el, el trámite para traer la resistencia. Entonces, por eso es no se puede decir mala práctica, pero tampoco buena práctica el trabajar en porcentual, ¿no? Porque al final de cuentas estás sacando la chamba, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo porcentual lo que va a hacer es va a mandar simplemente menos corriente. Ujú. Pero en realidad Exacto. nunca se va a pagar, no va a no va a tener, digamos, esos descansos la resistencia, simplemente va a estar mandando menos corriente para que no se caliente tanto. Así es como va a estar trabajando. Ujú. Exacto. Pues no sé, compañeros, ¿qué les pareció? Esto es lo que vamos a ver más a detalle en el curso que los estamos invitando.